Hola, bienvenidos a Entrevistas Ágora Surcolombiana. En el programa de hoy vamos a desarrollar una charla, una conversación con el maestro Jesús Alberto Echeverry. Maestro, bienvenido a este programa. Muchas gracias, les quedo muy agradecido. El maestro Jesús Alberto Echeverry tiene una experiencia de más de 40 años en el ejercicio pedagógico adscrito a la Universidad de Antioquia, sí. Y a muchas instituciones educativas de Antioquia. Sí, sí. Maestro, pues, con motivo de la celebración del Día del Maestro Surcolombiano, usted fue invitado a compartir con los docentes de la universidad una experiencia, una trayectoria que usted ha tenido a lo largo de estos 40 años. Nos llamó mucho la atención el hecho de mencionar usted que el maestro tiene que salir prácticamente de las aulas a seguir su proceso de aprendizaje, pues para luego trasladárselo a sus estudiantes. ¿Cómo es ese planteamiento, profesor? Bueno, es que estamos muy encerrados, ¿cierto? Esto lo fui aprendiendo cuando tenía un grupo de estudio con profesores de la Facultad de Derecho y me di cuenta de que ellos de todas maneras, a pesar de estar enseñando en la universidad, ellos siguen litigando. Y cuando la profesora Araceli de Tesanos, que es una gran pedagoga uruguaya, pero que vivió aquí 10 años y que ahora vive en Chile, me hace énfasis en un punto, es decir, es que las facultades de educación hemos perdido la escuela anexa y no hemos sido capaces de reconstruir todavía algo que la reemplace. Entonces hay que pensar en un modelo, ¿cierto?, como el que tienen los médicos. Los médicos siguen teniendo el hospital y en el hospital el médico de más experiencia coge un grupito de 6, 10 por ejemplo, les va a enseñar a usar el bisturí. Si es necesario, le coge la mano al aprendiz o al aprendiz y le enseña a hacer la incisión en el cuerpo humano. Entonces, ese salir afuera es solucionar ese problema. Es decir, hay que volver a la práctica y una práctica muy clara, ¿cierto? Donde en esa práctica es fundamental no despreciar la experiencia y sobre todo a los maestros de una experiencia larga que han pasado, que han vivido. Es decir, para poder en las clases montar esos cursos que yo les decía, que son cursos donde yo puedo tener al lado mío, viéndome dar las clases y corrigiéndome, pueda tener 10, 15 estudiantes, ¿cierto? Ese es un punto central. Maestro, podríamos, en otras palabras que utilizamos mucho en el aula o cualquier otro escenario de la academia, no solo aprender el contexto, sino desde el contexto. Sí, tendríamos que estar insertados. Bueno, ahí se trataría desde el contexto y desde la experiencia y la tradición, ¿cierto? Porque se trataría de profesores que comportan una larga tradición en diferentes tipos de escuelas pedagógicas, ¿cierto? Pero que además son profesores dotados de un inmenso carisma, tienen mucho carisma. Entonces, ese carisma de ser maestro no se aprende en ningún libro, tiene que ser transmitido en un acto de aprendizaje, en un acto de enseñanza o de formación por el maestro mismo que lo produce. Uno cuando conoce muchas historias de surgimiento de programas de pregrado, siempre pues, llega como la misma génesis, ¿no? Profesionales o personas que tienen una experiencia, un acumulado, una trayectoria, que son invitados para que hagan parte de esos primeros equipos docentes e inicien un proceso de formación. Y luego ya con el desarrollo de los programas, pues como se olvidan de ese tipo de vinculación y ya se empieza a vincular
gente que tiene la formación, pero de pronto no la trayectoria. ¿Sería más o menos eso lo que está pasando? Pues lo que pasa es que hay pues en general, el sistema social donde está inmerso el mundo en este momento, ese sistema de mercado lleva a un desprecio inmenso por la experiencia. Y más aún, yo creo que crea muchos obstáculos para que la experiencia sea posible, ¿cierto? Entonces ese es el problema, es luchar, y cuando yo hablo de experiencias se trata de hablar que los alumnos maestros que se están preparando puedan, ¿qué es acceder a la experiencia? Que ellos mismos puedan ser sus propios formadores, a partir del contacto con un maestro muy fogueado y que es portador de una tradición pedagógica o educativa muy importante. Compartía con los docentes surcolombianos que desarrolla una clase donde tiene muchos, o considera llevar muchos invitados a la clase. Sí. Sí, yo llevo invitados, pero que representan distintos modos de ser maestros para aquellos, pero tiene un objetivo muy, por ejemplo, llevo a Antonio Villa, que es profesor de francés de allá del Alsate Avendaño en las épocas más grandes, pero premiado por la Embajada Francesa como uno de los mejores profesores de América Latina de francés. Ya tiene 80 años, pero no importa. Es decir, es el respeto a esa, ¿cierto? A esa cristalización de conocimiento que hay en el señor, independientemente de la edad. Entonces, llevo también, por ejemplo, al estudiante que enseña filosofía a ciegos y sordomudos. Llevo también a la profesora de la Facultad de Medicina que cuenta su experiencia con su tutor de bioquímica, un premio Nobel que la formó en Alemania. Llevo también a Pedro Rentería, que es un chocuano que llegó a Medellín en época muy difícil, de mucho racismo, y que fue un hombre que gracias a que habló en público evitó que la rectora del colegio donde él trabajaba se robara la plata de la asociación de profesores. Entonces, eso que les enseña a los estudiantes, alumnos común y corriente, y a los estudiantes maestros que están en formación conmigo, es la importancia de hablar en público, que eso se les olvidó. Entonces, yo lo que hago es volver a hacer un ejercicio que era muy importante de los hermanos cristianos, que era que sentaban al estudiante, lo obligaban a sentarse frente al público y le empezaban a decir, por la A, árbol, por la B, tal, porque es que no estamos formando maestros que no saben hablar y que no saben hablar en público. ¿Y qué tal un maestro que el instrumento fundamental es la palabra y que no la sepa manejar ni aplicar? Pero ese hablar en público es un proceso que se debe iniciar desde el momento en que el niño entra al aula, o hay algún momento. No, desde el momento que llega al aula, desde ahí debe empezar ese proceso. Incluso la familia debería jugar un papel de ir preparando. Claro, sí. Pero es que la familia, dése cuenta que la televisión acabó con eso, porque ya no hay almuerzos, son muy escasos los almuerzos familiares, y los almuerzos familiares que eran precedidos por el abuelo, que era el portador de las historias. Entonces es muy difícil. En la medida que la familia se ha desbaratado y las tradiciones orales, familiares, ¿cierto? Ya no hay forma de transmitirlo, porque el abuelo era el encargado de contar, ¿cierto?, las cosas buenas y malas de la familia que le habían pasado. Entonces, lo que hay es que también en la familia hay que volver a crear condiciones para que la hora de la comida sea también la hora, pues una hora de comunión, ¿cierto?, de comunicación, que sea una cosa fundamental en ese sentido. Entonces lo primero que hay que tratar es para rescatar que al menos a la hora de la comida estén todos, y luego ya compartir. Sí, es que ese es el problema.
Ese es el problema. Sí, hay muchas transformaciones. En estos 40 años que lleva usted de experiencia docente, pues, y recorriendo algunas partes del país, me imagino que debe tener un panorama de lo que han sido esas transformaciones, tanto a nivel temporal como espacial. Y ya nos las ha mencionado aquí en lo que respecta con la televisión. ¿Qué otro aspecto así que pueda destacar que se ha transformado en estos años? No, no, por ejemplo, en el aspecto de la práctica docente, de la práctica formativa, es que las facultades de educación han dejado la formación de sus estudiantes en gente que no ha pasado por la experiencia de ser maestro. Sí, eso es muy grave. Por ejemplo, en las normales la práctica docente era supervisada por la maestra que mayor experiencia tenía en la enseñanza a los niños. Entonces, hay un problema. Una de las transformaciones graves es que la facultad rompe con la práctica y se vuelve profundamente teórica. En ese terreno es uno de los problemas más grandes. Lo otro puede ser que en muchas partes las facultades empiezan a creer que sus falencias pueden ser sustituidas, por ejemplo, juega por la televisión a distancia, puede ser por los computadores, pero no hay una convicción de que el contacto humano es fundamental e insustituible, directo. Profesor Jesús, le voy a invitar a que hagamos un corte para unos anuncios institucionales Sí, y ahora sí. en el segundo segmento seguiremos conversando. Bueno, retomamos la conversación con el profesor Jesús Alberto Echeverry sobre este tema del el rol, la actitud que debe tener el maestro en la actualidad. Un momento de muchas transformaciones. Siempre las ha tenido el mundo, pero hay algunas que son vertiginosas y algunas están marcadas con los desarrollos tecnológicos. Maestro, hacía usted un planteamiento ahí con el auditorio en el cual, pues además de que el maestro debe salir a su entorno, a su realidad, conocerlo y desde ahí como diseñar su rol y los aprendizajes, ya en el primer contacto que tiene uno con los estudiantes, que es en el aula, pero que ya está claro que el llamado es que hay que salir de esas cuatro paredes. De todos modos, recibimos un grupo de personas, de aprendices, ya con unos aprendizajes que vienen desde la familia, desde la calle, desde la ciudad, desde la televisión. ¿Cómo sería la mediación que tiene que hacer el maestro frente a esos aprendizajes y el que él tiene y considera es el que debe entregar o orientar a su aprendiz, pues, para que se apropie de ellos? ¿Cómo mediar con esos aprendizajes con los que ya llega el estudiante? No, ahí el punto es que el maestro debe tener la capacidad de crear las condiciones para que los propios estudiantes los puedan vivir en sí mismos. Ese es el punto central ahí. Pero ellos ya traen unas vivencias, unas experiencias. Sí, por eso, pero tienen que volverlas a vivir, ¿cierto?
ya desde el punto de vista, ¿cierto?, de ser maestros. Tienen que volverlas a vivir. Porque el maestro no puede convertirse en un estimulador o algo que determine la conducta de los alumnos, no. Él debe dejar que ellos por sí mismos se autoformen, crear las condiciones para que se puedan autoformar en un procedimiento al interior de sí mismos. O le entendí también que en el auditorio, que es hacerles saber también que eso que ellos, que define un comportamiento, es fruto de un aprendizaje. Pues no hay cosas determinadas. Mire, mi maestro Fernando González, que fue el filósofo antioqueño, en el libro del viaje a pie decía, usted puede caminar a pie, pero eso no sirve. El problema es cuando se camina a pie, se entienda que ese caminar es un caminar hacia adentro de uno mismo. Es un caminar hacia adentro, es un caminar mental también y espiritual. También planteó usted ahí en el auditorio que el maestro, tanto el maestro o la orientación que debe dar el maestro hacia su aprendiz es la de como un actor. Es que ese forma parte de ese viaje que el alumno maestro, que es el que llega por primera vez, debe hacer hacia sí mismo, ¿cierto? Es decir, la teatralidad es uno de los caminos más importantes que lo conducen a tomar conciencia de sí mismo. Eso está ligado a lo que planteamos en el primer segmento de que también el estudiante debe saber hablar en público y expresarse bien, que es lo que debe heredar el que a futuro va a ser maestro. La teatralidad, es decir, la expresión corporal con la expresión verbal en público, saberlas manejar, las dos cosas, articularlas. Sí, pero hay una teatralidad que es una forma de descubrir como la doble naturaleza de sí mismo. Es decir, que por ejemplo él pueda descubrir al mismo tiempo que quiere ser maestro y que no quiere ser maestro. ¿Sí? Por ejemplo, ese sería un caso. Y otra cosa sería lo que usted dice, una teatralidad que lo conduce a una comunicación, sea con sus alumnos, con sus padres o con la comunidad, ¿cierto? Entonces al mismo tiempo se producirían dos tipos de teatralidad. Una que lo conduce a que él sea capaz de hablar en sí mismo, consigo mismo, y otra que desde ese sí mismo él pueda hablar con sus estudiantes, con sus padres y con la comunidad. Maestro Echeverry, como muchas de las experiencias que usted nos compartió hacen mención a Medellín, sin desconocer pues que ha hecho otros recorridos por el país. ¿Ha sido la educación o ha jugado un papel fundamental la educación para esa transformación que está viendo Medellín de un territorio marcado en una época por la violencia a una ciudad y a una región con un panorama de pronto un poco más claro, sin desconocer que todavía hay focos de este pasado? A mí me parece, por ejemplo, el trabajo de Fajardo en educación muy importante, ¿cierto? Porque es que él descubre toda la importancia que tiene el espacio, ¿cierto? Específicamente el espacio arquitectónico sobre la educación y construye cantidad de edificios, bibliotecas, los parques educativos en los pueblos son una cosa extraordinaria, le han dado una nueva vida a los pueblos, es decir, indudablemente que hay que, ¿cierto? A veces uno
menciona solo una cosa, no. Al mismo tiempo que la ciudad vive una crisis, hay también una gran lucha, digamos, desde el bien, en el terreno cultural, en el terreno educativo. Por ejemplo, el actual alcalde está dando una lucha inmensa contra esas bandas que vacunan a la población, sobre todo a la población popular de escasos recursos que la están atropellando. Ya es un hombre que ha hecho un esfuerzo tan grande y sigue en una posición tan valiente que ya se ganó pues una amenaza de muerte. Es decir, eso es muy importante. Medellín puede ser una ciudad que tiene grandes cosas, puede tener también grandes defectos, pero tiene una virtud inmensa, que hay personalidades, por ejemplo, con el caso de Fajardo, la educación, y el caso de este alcalde en la lucha contra la violencia, que están dispuestos a dar su vida por ganar esa pelea, que es tan importante. Maestro Echeverry, también usted nos compartió que hizo parte o vivió y recogió tal vez elementos y experiencias significativas del movimiento pedagógico que tuvo el país. ¿Qué aprendizajes de ese movimiento pedagógico cree usted que en la actualidad debemos recoger, retomar? Claro. Ese movimiento pedagógico fue promovido y sustentado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Principalmente el presidente de su época, que era Abel Rodríguez Céspedes, fue un hombre fundamental. Yo creo que la enseñanza principal es que el maestro sí puede, el maestro tiene el poder para actuar como un intelectual, para tener una autonomía intelectual, y puede ser un intelectual. Lo que eso significa es que el maestro puede ser actor de sus currículos, los puede escribir o puede acudir al cine, o puede acudir al radio, a la televisión, al arte. Es decir, lo principal es que el maestro puede ser, desde un punto de vista intelectual, artístico y científico, profundamente creador. Y creo que con esa convicción tenemos que ir nosotros al aula a trabajar con nuestros estudiantes que aspiran a ser maestros. Y ahí hay un elemento, ya para cerrar, que es fundamental, que a veces nos centramos mucho en la educación, pero por otro lado va la cultura. ¿Cómo debe ser esa articulación entre educación y cultura, maestro, ya para cerrar esta conversación? Entonces, yo creo que tiene que tener un punto fundamental. Es decir, yo diría una cosa: todo maestro tiene que ser o un artista, o un escultor, o un intérprete de música, o digamos, o un creador de cortometrajes o de cine. En todo caso, el punto es, el maestro es un ser inteligente y profundamente creativo. No es un ser que lo debemos condenar a la repetición. Bueno, maestro, pues le agradecemos esta conversación, estas palabras, esta experiencia, sí, en este ejercicio diario que pues, uno se enfrenta siempre a, bueno, ¿qué hago para poder trasladar a los estudiantes, a los aprendices, claro, pues, enseñanzas de vida, aprendizajes, pues para ayudar a transformar esta sociedad y esta realidad, ¿no? Claro. Entonces le agradecemos al maestro Jesús Alberto Echeverry. Estaba pensando, se me fue otro. Sí. Le agradecemos al maestro Jesús Alberto Echeverry por esta conversación y pues los aprendizajes que tal vez dejó en muchos docentes surcolombianos. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y a los jóvenes que tan amablemente se han prestado a hacer esta producción.